Así se define la inmigración en Estados Unidos. La inmigración siempre ha sido un tema muy debatido en Estados Unidos, dada la fama del país como receptor de extranjeros. Pero la temperatura que esto produce ha aumentado en los últimos años gracias a políticas migrantes controvertidas. En ese sentido, y por medio de datos de la ONU, te invitamos a conocer los 10 grupos inmigrantes más grandes en Estados Unidos. Así que sin más, comencemos. La inmigración de coreanos en Estados Unidos se puede dividir en gran medida en 3 periodos. La primera ola de 1903 a 1949, la segunda ola de 1950 a 1964 y el período contemporáneo. Aunque también es verdad que unos pocos estudiantes y políticos llegaron a Estados Unidos alrededor de 1884, después de que se establecieran las relaciones diplomáticas entre esta nación y Corea, representando estos una pequeña minoría. Los inmigrantes surcoreanos de hoy tienden a tener un alto nivel educativo y un nivel socioeconómico alto en comparación con otros grupos asentados en Estados Unidos, con la población estudiantil matriculándose en las instituciones más prestigiosas de la nación. Esta población migrante es conocida por su buen posicionamiento como pequeños comerciantes a lo largo y ancho del territorio estadounidense, siendo menos probables a experimentar pobreza o carencia de seguro médico. En total, se establece que en los Estados Unidos viven hoy 1.038.885 surcoreanos. En Guatemala, la guerra civil, los desastres naturales y las dificultades económicas comenzaron a juntarse durante la década de 1960, dando como resultado una inmigración masiva hacia Estados Unidos que ha continuado creciendo hasta nuestros días. Antes de 1930, el censo de Estados Unidos no desglosaba la inmigración centroamericana por países, pero en cualquier caso, la inmigración general desde ese país era pequeña y se conoce que solo 423 guatemaltecos fueron admitidos formalmente en los Estados Unidos durante la década de 1930. Y así, el número de inmigrantes guatemaltecos se mantuvo bajo hasta la década de 1960, pero fue a partir de la década de 1980 que este número comenzó a crecer desproporcionadamente, llegando a un punto tal que se convirtió en una crisis desorbitada, como se vio reflejada en las famosas y polémicas caravanas migrantes. En general, se estima que hoy habitan en Estados Unidos alrededor de 1.111.495 guatemaltecos, incluyendo la inmensa población indocumentada. La migración de República Dominicana a Estados Unidos comenzó en gran medida después de que las fuerzas rebeldes finiquitaran al dictador Rafael Trujillo en 1961. La inestabilidad económica y política durante el periodo de transición y la posterior intervención estadounidense aceleraron la salida de los dominicanos en la década de 1960 y los años siguientes. De esta población, la mayoría vive hoy en las áreas metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey, con el multicultural Bronx siendo el hogar de la población dominicana más grande de los Estados Unidos. La presencia dominicana en esta nación, que se sitúa hoy en 1.169.420 personas, ha estado plagada de luchas con problemas de adaptación, barrera del idioma, discriminación laboral y estatus legal. Pero aún así, esto no ha impedido que este grupo ejerza un poderío cultural incomparable. Luego de más de un siglo de inmigración esporádica de Cuba a Estados Unidos, propiciada por el comercio de azúcar, café y tabaco, la trayectoria de la diáspora se aceleró abruptamente con la llegada de Fidel Castro en el año 1959.
En los años siguientes, cuando las relaciones bilaterales entre el régimen comunista en La Habana y las administraciones estadounidenses se agriaron, el éxodo de cubanos de clase alta y luego de clase media aumentó hasta que Castro tomó medidas drásticas. A partir de entonces, el ritmo de las salidas se volvió esporádico, involucrando principalmente a personas de la clase trabajadora, y su naturaleza se volvió cada vez más desesperada. En los Estados Unidos de hoy, la población cubana, que agrupa a un total de 1.359.990 ciudadanos, se ha concentrado mayoritariamente en el estado de Florida, inyectando un sabor latino muy conocido a las costas americanas y desempeñando una importancia política particularmente relevante. La inmigración vietnamita a los Estados Unidos es en gran parte el resultado de la participación de este país en la guerra de Vietnam. Durante y después de este conflicto, los refugiados del sudeste asiático huyeron de su país de origen y se reasentaron en Norteamérica. Y así, tras la caída de Saigón, una ciudad al sur del país, los vietnamitas arribaron en 4 oleadas distintas, algunos con pocas posesiones y otros por medio de botes a través del mar. Y aunque no se conoce el número exacto de personas que salió de Vietnam por esta vía entre 1975 y 1995, se calcula que fueron unos 800,000, con casi la mitad de estos no sobreviviendo a las embestidas de la travesía. Hoy, los vietnamitas en Estados Unidos, que suman un aproximado de 1.383.779 personas, tienen mayores probabilidades de ser naturalizados más rápidamente que otros migrantes, y se reporta que alcanzan ingresos más altos que otras comunidades extranjeras, con un promedio de $63,000 al año. La migración desde El Salvador, al igual que otras naciones centroamericanas, ha estado marcada por una historia de disturbios civiles, intervenciones extranjeras y desigualdades sociales. La participación de Estados Unidos en la región y el continuo fracaso del gobierno salvadoreño para abordar cualquier problemática han empujado a un número creciente de personas a irse durante las últimas 2 décadas. En el siglo pasado, los salvadoreños migraron por todo el mundo, aunque hoy la mayoría vive en Estados Unidos, con un total de 1.412.101 personas asentadas en ese país, representando así el segundo grupo latinoamericano más numeroso. La precaria situación legal de muchos expatriados salvadoreños los ha dejado particularmente susceptibles a las políticas migratorias, destacando a las familias y menores no acompañados que han llegado a la frontera suroeste en los últimos años y quienes se han enfrentado a una dura aplicación de la ley. La población filipina estadounidense comenzó a crecer después de que la nación asiática se convirtiera en un territorio de los Estados Unidos en 1898. Históricamente, los primeros filipinos llegaron como trabajadores, principalmente en la agricultura y el servicio doméstico. Para 1930, esta comunidad ascendía a 45.026 personas y desde 1970 ha crecido casi 7 veces hasta posicionarse en los 2.045.248 filipinos que integran hoy este grupo. Después de la Ley de Inmigración de 1965, este éxodo comenzó a arribar por motivos de educación, trabajo y para escapar del régimen del presidente Ferdinand Marcos, resultando en una importante fuga de cerebros y quienes eventualmente se convertirían en profesionales capacitados en Estados Unidos, particularmente en el área de la medicina. En la década de 1840, una noticia dio la vuelta al mundo. Había oro en California y cualquiera que aprovechara la oportunidad podía hacer una fortuna. En cuestión de semanas, soñadores de todas partes llegaron a las ciudades portuarias de Estados Unidos con la esperanza de reclamar algo y hacerse ricos.
China, por supuesto, no fue inmune a esta nueva fiebre del oro. Y es que la noticia de una montaña de metales preciosos al otro lado del océano llegó a Hong Kong en 1849 y se extendió rápidamente por las provincias chinas. Para 1851, 25,000 inmigrantes chinos habían abandonado sus hogares y se habían mudado a California, una tierra que algunos llegaron a llamar Gamsam o Montaña de Oro. Seguidamente y durante un periodo, esta migración fue prohibida, pero eventualmente se abriría paso y durante los siguientes 150 años, los chinos se encontrarían ocupando nuevos espacios en Estados Unidos, creando los llamados Chinatowns y desempeñando un papel económico incalculable. Hoy ocupan una población estimada de 2.250.230 personas. Aunque la historia de cada grupo migrante es notable, la de los indios que llegaron a los Estados Unidos durante los últimos 50 años es única en varios frentes. Demográficamente, representan la mayor fuente actual de nuevos migrantes en esta nación, superando incluso a los mexicanos o chinos. Sociológicamente son, con mucho, el mejor grupo educado del país. Aproximadamente 3 veces más residentes nacidos en la India tienen títulos universitarios que la población en general. Pero la distinción más llamativa puede ser su situación económica, ya que los hogares indioamericanos tienen el nivel de ingresos más altos de cualquier grupo en el país, con más del doble que la población general de Estados Unidos, un número que sorprende y que ha comenzado a atraer consecutivamente más migrantes desde 1990. Hoy, esta comunidad india se encuentra integrada por 2.688.075 personas. Y a pesar de las disminuciones en el tamaño de la población durante la última década, los mexicanos siguen siendo el grupo más grande de inmigrantes en los Estados Unidos de América, representando alrededor del 24% de los casi 45 millones de residentes nacidos en el extranjero, o un total de 10.931.939 personas. La inmigración mexicana ocupa una posición compleja en el sistema legal estadounidense y en la opinión pública, con idas y venidas a lo largo del siglo XX, a veces dando la bienvenida a inmigrantes mexicanos y en otras ocasiones cerrándoles la puerta de golpe. La recepción pública de este grupo de inmigrantes también ha sido impredecible, a pesar de ocupar un lugar muy relevante en la fuerza laboral. Los inmigrantes mexicanos y sus descendientes ahora constituyen una parte significativa de la población estadounidense y se han convertido en uno de los grupos más influyentes de la nación, dando forma al idioma, la política, la comida y la vida diaria de Estados Unidos en el siglo anterior, el actual y el próximo que se avecine. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son los grupos de migrantes más grandes de Estados Unidos, esas nacionalidades externas en este país que más pesan internamente debido a la cantidad de ciudadanos que contiene. ¿Cuál otro grupo agregarías? ¿Cuánto le ha beneficiado esto a Estados Unidos y cuánto no? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios y como siempre te pido que sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales y acércate a nuestras redes @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.